Muy buenas con todos. Les saluda el profesor Luis Caicay Cáceres. Espero se encuentren bien, cuidándose como siempre. Nosotros tenemos esa misión, ¿no? Tanto ustedes como nosotros de seguir comunicando pues estos hábitos que han quedado ya a partir de esta pandemia, ¿no? Hábitos que tal vez los descuidamos, ¿no es cierto? O bueno, por todos los quehaceres que habían los dejamos. Pero ahora sabemos que los debemos tener en cuenta, ¿no? La limpieza, ¿ok? El uso de uno u otro alcohol, etcétera. Y claro, el distanciamiento, que es lo que nos piden. Haga lo que haga, en persona o con su familia, ¿no? Individual o con su familia, siempre con cuidado. Al final usted decide, pero siempre con responsabilidad. Muy bien, nosotros continuamos con los temas de historia, ¿ok? Siempre con una secuencia. Esta vez, después del intermedio tardío, ¿no? Donde se habló de, por ejemplo, Sicán, ¿no? Donde hicimos énfasis por ser una cultura propia de la región Lambayeque, pero que también se mencionó era un tiempo donde los estados teocráticos, ¿no? Donde los reyes sacerdotes lideraron los gobiernos. Se habló también de una sociedad estratificada, se habló también de una especie de decadencia en la calidad, ¿no? Y la preferencia por la cantidad en el aspecto de la cerámica. ¿Ok? Bueno, pues en este tiempo del intermedio tardío también vivieron culturas como Chimú, Pachacamac, Ishma, Lima, los Chincha, ¿no? Los mejores navegantes del Perú antiguo. Culturas como Chancay, ¿no? Los Chancas, los Huancas, también los reinos aymaras. Bien, después de todo este tiempo viene un nuevo periodo en la historia del Perú antiguo, que es el Tahuantinsuyo o el imperio de los incas, ¿no es cierto? Bueno, Tahuantinsuyo, como tú sabes, la palabra Tahua, ¿no? Tahua significa cuatro, ¿no es cierto? Tahua es cuatro. La palabra, aquí lo vamos nosotros a señalar, ¿ok? La palabra Tahua hace referencia a cuatro. La palabra central Inti hace referencia a el Inti o el sol, el dios principal de esta cultura. Y la palabra suyo, la última, hace referencia a la región o las regiones en este caso. Tawa 4, Inti, el dios Inti o sol, suyo es región o regiones, entonces lo que aquí se puede concluir es de que Tahuantinsuyo son las cuatro regiones del Sol, las cuatro regiones del Inti o Sol, ¿ok? Bien, nosotros empezamos con lo siguiente, ¿no? Tahuantinsuyo y las crónicas, ¿no? Los que recogen esta información valiosa, ¿no? Los cronistas narran la historia inca de modo mítico, parte realidad, parte mágico, religioso, ¿no? Fantasía también se puede decir, simbólico, que es recogido de los sobrevivientes de la conquista, ¿ok? La cultura y el idioma los separan. Es un modo diferente de ver el mundo, claro, ¿no? El español europeo, obviamente, no podía interpretar, ¿no? El mundo igual que un andino, ¿no es cierto? Los cronistas recopilan información con gran esfuerzo, la traducen muchas veces de manera incorrecta, ¿no? Pero la diferencia cultural y las tradiciones son tomadas como medida, ¿ok? Solo el siglo XX, 1900, y su arqueología abrirá una nueva etapa de estudio incaico, ¿no? Claro, ya los avances, ¿no? Científicos, tecnológicos nos permiten pues registrar mejor la información. No, no solamente los años, ¿no? Con los métodos de datación, la antigüedad de objetos, por ejemplo, sino también volver pues a reescribir parte,
de lo que dejaron estas crónicas, ¿no? A volver a interpretarlas, ¿no es cierto? Y claro, con el logro de que se cambia una u otra versión de las cosas que antes se tenían por ciertas. Al final, la historia es una ciencia abierta a los cambios. No es una ciencia cerrada, es una ciencia abierta, ¿correcto? Muy bien. Es decir, que por ejemplo un nuevo descubrimiento puede pues cambiar la historia, ¿ok? Y lo anterior queda pues como un antecedente, no queda como algo no válido, sino como un antecedente, ¿no? Bien, observemos allí el medio geográfico en el que se desenvolvieron los hombres del incanato, del Tahuantinsuyo, ¿no? Esta cultura que llegó a ser un imperio, como tú sabes. Bien, límites, ¿no? Y como vemos en el mapa, están establecidos allí, ¿ok? Como por ejemplo por el norte, el río Ancasmayo, en la actual Colombia. En la actual Colombia, ¿ok? Si nosotros queremos señalar y recordar, estoy seguro de eso, por aquí, ¿no es cierto? Por esta parte, el río Ancasmayo. Por el sur, el río Maule, que sí está aquí señalado, ¿ok? El río Maule, en el actual Chile, donde según narran las fuentes históricas, el Inca Tupac Inca Yupanqui, ¿no? Habría llegado pues hasta ese límite, donde habría sido detenido por la famosa tribu de los mapuches, también llamados los araucanos, ¿no? Bueno, en realidad el nombre original es mapuche. Los españoles ya les dieron la denominación de araucanos, ¿no? Por vivir en un área denominada como tal, ¿no? Bien, entonces por el norte río Ancasmayo, la actual Colombia, por el sur el río Maule, en lo que es el actual Chile, ¿no es cierto? El este, la ceja de selva, como vemos allí, la ceja de selva, o sea, hasta la selva alta, nada más, hasta la rupa, rupa. De alguna manera se puede explicar de que si solo llegaron a la ceja de selva o selva alta o rupa rupa, ¿no? Eh, o de las yungas, como dijo también Antonio Brac, ¿no es cierto? Se puede concluir pues que la selva baja para ellos fue un territorio complicado por la temperatura, por las enfermedades endémicas, por las tribus amazónicas que allí residían, ¿no? Y obviamente eran pues una resistencia, un obstáculo para la ampliación del territorio inca, ¿no? Bien, por el sureste, con la provincia de Tucumán, en la actual Argentina, en la actual Argentina. Y por el oeste fue un imperio, una cultura ribereña, o sea, con acceso al mar, al océano Pacífico. ¿Ok? ¿Qué países actuales conformaban el Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Qué territorios en la actualidad? Bueno, parte de Argentina, parte nada más. Parte de lo que es Chile, todo Bolivia, ¿ok? Todo Bolivia, todo el Perú, todo Ecuador y parte de Colombia, ¿ok? Y parte de Colombia. Muy bien, entonces, como vemos allí, eh, el Brasil no lo tomaba, pues. Venezuela tampoco no era parte del Tahuantinsuyo, ¿ok? Ahora observamos allí las regiones del Sol, los suyos, ¿no es cierto? 4 regiones del Sol, 4 regiones del Inti, ¿no es cierto? El dios principal. En la práctica, el dios principal, ¿no? El más difundido. Chinchaysuyo está allí de color verde y ocupa pues la parte de la costa y sierra norte. Costa y sierra norte, ¿no es cierto? Muy bien. Es una región que muchos la conocen como, ¿no? La región, una de las regiones más extensas, que llegaría pues hasta los territorios actuales de Ecuador y Colombia, ¿no es cierto? Ecuador y Colombia. Algunos también la denominan como la región del tigrillo, ¿no? Relacionándolo con este animal, tigrillo. Muy bien, el Collasuyo hacia la parte sur,
¿no es cierto? El Collasuyo hacia la parte sur, como vemos allí. La meseta del Collao ocupaba, ¿ok? La meseta del Collao es tal vez el más poblado de los suyos, ¿ok? Ubicado al sur, como repito, y se le relacionaba con la llama. Por eso, pues, es el suyo o la región de la llama, de este auquénido, ¿no? Tal vez el más importante de todos por su utilidad, ¿no? Muy bien, el conti suyo, hacia la parte, ¿no? Como vemos allí, conti suyo, hacia la parte de la costa central, ¿ok? La costa central, orientado obviamente al mar, al océano Pacífico, ¿no? Y claro, es el más pequeño de todos también, ¿no? El conti suyo. Y hacia la parte oriental, la ceja de selva, el anti suyo. Lo vemos allí con un color rosa, ¿ok? El anti suyo. ¿Estamos? Ocupaba pues este suyo como por ejemplo, ¿no? Parte de lo que hoy es Madre de Dios. Parte de lo que hoy es Madre de Dios. El anti suyo. Por eso el mapa del Perú ahí que nos permite pues deducir qué departamentos formaban parte de esos suyos, ¿no? ¿Qué departamentos actuales? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿no? Allí, como lo estamos viendo, Lambayeque, ¿a qué suyo pertenecía? Lambayeque pertenecía al Chinchay suyo. Si yo te digo Cajamarca, ¿a qué suyo pertenecía? Al Chinchay suyo, ¿no es cierto? Si yo te digo Moquegua y Tacna, Moquegua y Tacna, profesor. Ah, eso está de color anaranjado. Entonces pertenece al, o pertenecía al Collasuyo, ¿no es cierto? Madre de Dios, pertenecía al Antisuyo, ¿no? Entonces, como vemos allí, claro, parte del Cusco también, ¿no es cierto? Y el Contisuyo coincide con lo que es la costa central. Costa central, obviamente, de este Tahuantinsuyo, no del Perú actual, Arequipa, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces, y en el centro de estos suyos o regiones del Inti o Sol estaba el Cusco, considerado el ombligo del mundo, como allí lo vemos. Ombligo del mundo. Guatanay y Tulumay, o Guatanay y Tulumayo, ¿no? ¿Qué es el Guatanay y qué es el Tulumayo? Son los dos ríos, ¿ok? Considerados pues como sagrados, porque de estos ríos o cerca a estos ríos habrían surgido los primeros pobladores, ¿ok? Bien, ombligo del mundo o centro de poder, como allí lo estamos observando. Muy bien. Las fuentes de estudio, es decir, lo que permite pues, ¿no? reconstruir la historia de este periodo del Incario. Arqueológica, monumentos y utensilios encontrados, como por ejemplo, ¿cuáles? Como las ruinas incaicas, ¿no? Ya sean fortalezas, ciudadelas, tumbas, utensilios como en cerámica, ¿no? Como los aríbalos, por ejemplo, los huacos, en orfebrería, como los tumis o cuchillos ceremoniales. Profesor, pero el tumi o cuchillo ceremonial es de la cultura sicán o lambayeque, así es. Luego heredado por Chimú y después de Chimú por los incas, ¿no es cierto? O sea, también hay el quero. El quero también es un vaso ceremonial, ¿no? Propio de Tiahuanaco. De Tiahuanaco es herencia para Huari y de Huari para los incas, ¿no? Las fuentes de estudio histórica. Crónicas de los incas, escritos. Hablamos ya de fuentes escritas. Y escritos durante la colonia. Que muchas veces son criticadas, juzgadas, porque son pues de cronistas españoles, ¿no? Y se piensa que los cronistas españoles pues escribían para su beneficio, ¿no? Etnográfica, fuente de estudio etnográfica. Etno viene de etnia. Etnia es raza o pueblo, ¿no es cierto?
como por ejemplo el estudio de las lenguas, ¿no? La lengua puquina, la lengua aymara, el quechua también, ¿no? Las costumbres, como por ejemplo la limpia de acequias, ¿no? Que hasta ahora se practica, como por ejemplo la ayuda mutua, ¿no es cierto? Lo que sería el Aini, un sistema o forma de trabajo, y leyendas transmitidas oralmente, ¿no? Como la leyenda de Pachacamac y Huacón, como la leyenda de los hermanos Ayar, la de Huiracocha, la del lago Titicaca o eh, Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Y así una que otra. Entonces, continuemos. La ocupación inca del Cusco. Ocupación inca del Cusco, ¿no? O sea que, profesor, ¿los incas no son originarios del Cusco? No. Habrían provenido de otro lugar, tal vez del altiplano, tal vez de la cultura Tiahuanaco, ¿no? Bien, los incas fueron la civilización más compleja de América del Sur, constituyendo un vasto imperio, un amplio imperio, ¿ok? Que abarcó los países de Argentina, Perú, Bolivia, Chile y Ecuador. ¿Ok? El origen de los incas se remonta al siglo XII, 1100. ¿Ok? 1100. De la era cristiana, cuando tras una larga migración, ¿no? Un desplazamiento poblacional, ¿ok? Se asentaron las primeras familias en el Valle del Cusco. Repito, provenientes, es muy posible que hayan provenido de una zona más al sur, el altiplano peruano-boliviano, ¿no? De la cultura tiahuanaco también es posible que hayan surgido. ¿Ok? Muy bien. Se considera a Manco Cápac, que en la leyenda de los hermanos Ayar se llama Ayar Manco, ¿no? Es lo mismo. Manco Cápac, Ayar Manco, es el mismo, ¿no? Corrigiendo, es el mismo personaje. Como su primer gobernante y fundador de la ciudad del Cusco. Por el 1100 después de Cristo, viniendo del altiplano hacia el Cusco, y por casi 300 años, una serie de tribus que poblaban esas tierras fueron sometidas por los incas. Los incas se impusieron sobre los pueblos que allí vivían, ¿ok? Ellos hicieron alianzas o luchas para consolidar su dominio sobre el valle. Hasta la invasión chanca, permanecieron en su región. Luego, bajo el reinado de Pachacútec, ¿ok? Se inició la expansión triunfal de los incas, ¿no? Esto quiere decir que Pachacútec, que se le suele llamar el transformador, porque eso significa su nombre, nos dicen, ¿no? Pachacútec, el transformador, ¿ok? Con el gobierno de Pachacútec se da el periodo conocido como la expansión inicial. La expansión inicial. Esto después del acontecimiento de haber derrotado los incas a los chancas. Y los chancas, como mencionamos la clase pasada, ocuparon territorios actuales como Huancavelica, Apurímac, ¿no es cierto? Y claro, también se mencionó que eran una cultura, que eran un pueblo muy aguerrido, ¿no? Que dentro de las narraciones se dice que estos escarpalaban o sacaban la piel a sus enemigos vencidos, ¿no? Para colocarlos tal vez en la periferia o los límites de sus ciudades, ¿no? Para dar a entender que nadie más debería pues enfrentarlos, meterse con ellos, ¿ok? Bueno, no solamente eso, sino que los chancas también destacaban en la silografía, ¿no? Los trabajos que tenían como base la madera. Muy bien. La leyenda del lago Titicaca. Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Que son, bueno, que es Manco Cápac un líder legendario, ¿no? Que son hermanos e hijos del sol, porque recuerda que en el incanato
había pues una especie de incesto real. El Inca se casaba con su hermana. ¿Y por qué hacía esto? Porque tenía la idea de que el sol y la luna eran también hermanos y esposos a la vez. Por lo tanto, lo que los dioses hacían en los cielos, ellos lo imitaban, lo reflejaban en la tierra, ¿no? Entonces, deben buscar un lugar para fundar una ciudad. Viajan al noroeste y llegan al cerro Guanacaure. Guanacaure, ¿ok? Ahí fundan Cusco, donde supuestamente la barreta se habría hundido, ¿no? Señal de que allí debería fundarse. Así se explica la imposición de los quechuas, de los incas. ¿Sobre quiénes? Sobre los ayamarca, los poque, lares y otros que vivían en el lugar. O sea, no era un lugar deshabitado. Los incas llegaron y tuvieron que luchar para imponerse sobre todos esos grupos, ¿no? Muy bien. Esta relación mitológica Titicaca y Tiahuanaco del Sol explica su llegada al Cusco y la propuesta de la cultura incipiente de los pueblos de ese valle. ¿Ok? Muy bien, entonces de Tiahuanaco se habrían desplazado pues a lo que es el Cusco. Leyenda de los hermanos Ayar, que algunos mencionan es una actualización, ¿no? Una de la otra sería una actualización nada más en cuanto a esta leyenda. 4 hermanos, ¿ok? Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchu o Ucho y Ayar Auca, ¿ok? Acompañados de sus esposas Mama Ocyo, Mama Huaco, Mama Cora y Mama Rawa, respectivamente. Salen de las cavernas de Pacaritambo, ¿ok? Una especie de cerro, ¿no? El Pacaritambo, en el Cusco, con la misión de buscar tierras fértiles. Aquí el origen no es el Titicaca, sino Pacaritambo, ¿no? Y por ahí ya vamos diferenciando, ¿no? En la de Manco Cápac y Mama Ocllo, o leyenda del lago Titicaca, ¿no es cierto? La Pacarina o el origen, ¿no? Pacarina es origen, es el lago Titicaca. Pero en la de los hermanos Ayar, la Pacarina u origen es el cerro Pacaritambo, como allí lo vemos, en Paruro. Así, el imperio inicia siendo un pequeño reino que tendrá grandes conquistas. Hay una dualidad: Urin, Cusco, que es la parte baja de la ciudad, y el Hanan, Cusco, la parte alta de la ciudad. Entonces, hay una dualidad que dio origen a los incas de más renombre, ¿no? Cuando veamos la lista oficial de los incas, vamos a ver allí justamente, ¿no? Incas del Hanan Cusco e incas del Urin Cusco, ¿no? O viceversa también. Muy bien, vamos a continuar. El origen mitológico, ¿ok? Las leyendas. Mito, leyenda, se suelen utilizar como si fuera lo mismo, ¿no? Pero el mito está más orientado a lo religioso, a las divinidades. La leyenda está más orientada a la aventura, a lo caballeresco, a lo épico, como se dice, ¿no? Bien, Manco Cápac y Mama Ocllo, hermanos y esposos a la vez. Inca Garcilaso de la Vega. ¿Por qué se menciona al Inca Garcilaso? Porque es el que nos hace llegar esta leyenda. ¿En qué obra? En su obra llamada Los Comentarios Reales de los Incas. Esa obra que los españoles la prohibieron, ¿no? La prohibieron. Bien, entonces, por el otro lado, la de los hermanos Ayar es narrada por Juan de Betanzos, español. Bueno, Garcilaso era mestizo, ¿no? Juan de Betanzos, español. ¿En qué obra encontramos esta narración? En Suma y Narración de los Incas, ¿ok? La Pacarina, o sea, el lugar de origen, como habíamos dicho. Para Manco Cápac y Mama Ocllo es el lago Titicaca, la isla del Sol y la Luna, ¿ok?
Para los hermanos Ayar, el cerro Tamputocto. 3 cuevas o cavernas. ¿Ok? 3 cuevas o cavernas. Dios, el Inti Sol, para los de Manco Cápac y Mama Ocllo, y para los hermanos Ayar, Huiracocha, el creador del universo, ¿no? Huiracocha. En cuanto a la fundación, los hermanos y esposos a la vez Manco Cápac y Mama Ocllo se asentaron en Acamama, Cusco, cerca al cerro Huanacaure, donde supuestamente se habría hundido la barreta, ¿no?, de oro, señal de que allí debería fundarse el imperio. Y por otro lado, en los hermanos Ayar, Ayar Manco, que es el héroe, que es Manco Cápac igual, ¿no?, representa o representante de los Mascas, que era una tribu que funda el Cusco. ¿Ok? Que funda el Cusco. Muy bien. Muy bien. Entonces continuamos, ¿ya? Aquí. El origen arqueológico, el origen histórico. ¿Ok? En lo anterior se explica de una manera mágica, religiosa, y aquí con un fundamento de pruebas arqueológicas, históricas, ¿no es cierto? Dice allí, fueron dirigidos por Apotambo en búsqueda de tierras fértiles. Entonces, habrían llegado, pues, ¿no?, en búsqueda de esas tierras fértiles, ¿a dónde? A lo que es el Cusco, ¿no es cierto? Dice allí, ataque de los aymaras a Taipicalá. Taipicalá es la capital de Tiahuanaco, ¿no es cierto? Taipicalá, la capital de Tiahuanaco. Etnias del Cusco: ayamarcas, alcahuizas, poques y lares. Entonces, ¿ok? De la cultura tiahuanaco de Taipicalá, ¿no?, dirigidos por un tal Apotambo, habrían dirigidose, ¿no?, hacia el Cusco a buscar nuevas tierras fértiles. Pero esas tierras fértiles no estaban deshabitadas, tenían a muchos pueblos, como los que allí se mencionan, ayamarcas, alcahuizas, poques, lares, ¿ok? Y los quechuas o incas se impusieron, pues. Se impusieron. Muchas veces con negociación y otras veces con conflicto, ¿no? Yendo a las armas, ¿ok? Muy bien. Si tú te preguntas cuáles de las dos fuentes son correctas, bueno, ambas. Tanto las que explican el origen del aspecto mitológico como las que lo explican del origen histórico-arqueológico. ¿Ok? O una fusión de las dos, ¿por qué no? Capac Cuna, la lista oficial de los incas, dividido en 2 dinastías. ¿Ok? Esto presente en lo que describe, ¿no?, en parte de su obra Garcilaso de la Vega, en los comentarios reales del Inca. ¿Ok? Muy bien. Como vemos allí, Urin Cusco y Hanan Cusco. También podemos decir que Urin Cusco es la parte baja de la ciudad, la parte inicial. Y parte alta, el Hanan Cusco. ¿No es cierto? También tú puedes pensar de la siguiente manera, ¿no? Comparar con una ciudad en la sierra actual. La primera parte de esa ciudad de la sierra o de la parte andina, ¿no?, es la parte baja. Y una vez que la población aumenta, bueno, se amplía hacia la parte alta, ¿no es cierto? Primero es el Urin, la parte baja. Y segundo es el Hanan, la parte alta. En el Urin Cusco vemos allí a una serie de representantes desde Manco Cápac hasta Cápac Yupanqui, ¿no es cierto? Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui.
hasta allí. Ahora, esto se relaciona con los periodos de la historia incaica o del Tahuantinsuyo. Manco Cápac y Sinchi Roca son los incas legendarios, de los cuales se sabe solo a través de mitos, de leyendas, ¿no es cierto? ¿Ok? Etapa curacal o tribal. Incas legendarios. Desde Yoque Yupanqui hasta Huiracocha, ¿no? De Yo a Hui. Desde Yoque Yupanqui hasta Huiracocha son los incas de las confederaciones, de los grupos, ¿no es cierto? Ya no simples tribus, sino grupos, ¿ok? Fortalecidos. Etapa de las confederaciones o también llamados incas protohistóricos, antes de la historia en sí, ¿ok? Protohistóricos. Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguar Huaca, ¿no es cierto? Y Huiracocha. Hasta allí el Urin Cusco. Ahora viene el Hanan Cusco. Decía, el Urin Cusco hasta Cápac Yupanqui. Ok, vamos a mencionarlo de nuevo. El Urin Cusco hasta Cápac Yupanqui. Correcto. Los incas legendarios solo Manco Cápac y Sinchi Roca. Sin embargo, la etapa de las confederaciones o los incas protohistóricos van desde Yoque Yupanqui hasta Huiracocha. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí, el Hanan Cusco. ¿Dónde comienza el Hanan Cusco? Comienza con Inca Roca. Con Inca Roca. Y se va hasta la guerra civil de los hermanos Huáscar y Atahualpa. Entonces, Inca Roca, Yaguar Huaca y Huiracocha pertenecen al periodo de las confederaciones de los incas protohistóricos, antes de la historia en sí. ¿Ok? Y luego viene Pachacútec, que es el príncipe Cusi Yupanqui, ¿no es cierto? Cusi Yupanqui, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Todos estos son de la etapa imperial. Pertenecen sus gobiernos a la etapa imperial y son llamados los incas históricos. ¿Ok? Pero como dijimos al inicio, Pachacútec es el inca de la expansión inicial. Pachacútec es el inca de la expansión inicial. ¿Ok? Pachacútec es el inca de la expansión inicial. Mientras que Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac son los incas del apogeo, del esplendor, del mejor momento, de la mayor extensión territorial que tuvo el imperio. ¿Ok? Pachacútec, el de la expansión inicial. Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac son los dos incas del apogeo, del esplendor, del mejor momento de los incas, del mayor logro en cuanto a extensión territorial también. Y al final vienen los incas de la decadencia. Los incas de la decadencia, así es, los incas que luchaban por ocupar el trono, digamos así, del imperio. Huáscar, a quien le correspondía el trono, y Atahualpa, quien también deseaba el trono. ¿Ok? Bueno, se enfrascan en una guerra civil que al final, como únicos favorecidos van a ser pues los españoles, ¿no? Que van a tener el camino preparado para la conquista. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Evolución histórica. Los incas gobernantes, ¿no es cierto? Los incas gobernantes, ¿ok? Manco Cápac, traducido como jefe poderoso, fundador mítico de los incas. Mítico, es un inca legendario, ¿no es cierto? Sinchi Roca, ¿ok? Demasiado poderoso. Estableció el huarachico. ¿Qué es el huarachico, profesor? El huarachico es una fiesta, ¿ok? Una celebración, un ritual también, ¿no? Una fiesta ceremonial ya, para tener los dos términos. Una fiesta ceremonial orientada, ¿no es cierto?, a los varones. Era como un rito de iniciación para los varones, para pasar ya a edad adulta.
y que consistía en una serie de pruebas o retos de destreza física y habilidad, ¿no? Para que de ser superadas eran pues merecedores, ¿no? De pasar pues, ¿no? De llamarse ya adultos y tener algunos privilegios como participar en las asambleas, ¿no es cierto? Yoke Yupanqui, zurdo memorable. Maita Capac, ¿dónde está el poderoso? Conocido como Hércules andino. Maita Capac, conocido como Hércules andino. Muy bien. Eh, Inca Roca, ser luminoso, inicia el gobierno de Hanan Cusco. Fundó el Yachayhuasi. Fundó el Yachayhuasi. Yachayhuasi, ¿no es cierto? La casa del saber, ¿no es cierto? La casa del saber. Que estaba dirigida pues el Yachayhuasi por los amautas, ¿no es cierto? Los profesores del imperio, ¿no? Muy bien. Que eran tan respetados que los colocaban dentro de la nobleza, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí, Pachacútec, organizador del imperio. Como vemos allí, el acontecimiento determinante para que Pachacútec se convierta pues en el transformador, en tal vez el mejor inca, ¿no? De todos los gobernantes del Capac Cuna, y claro, por sus méritos, ¿no? Es el hecho de haber vencido a los chancas, que era la resistencia más férrea que los incas tenían, ¿no? Se dice que los incas tenían dos resistencias, una externa y una interna. Una externa representada por los mapuches o araucanos, allá en lo que actualmente es Chile, ¿no es cierto? Y otra interna, otra resistencia interna, representada por los chancas en Huancavelica, Apurímac, ¿ok? Muy bien, como dice allí, Cusi Yupanqui, Asto Tumay Huaraca. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Cusi Yupanqui es el nombre de Pachacútec, cuando era príncipe aún, ¿no? Cusi Yupanqui, que luego va a ser Pachacútec, venció a Asto Huaranca, Asto Huaraca, ¿ok? Jefe de los chancas. A Pachacútec se le considera el inca arquitecto, como dice allí. Conquistas militares en la meseta del Collao. En la meseta del Collao, ¿ok? Collasuyo, ¿no es cierto? Establece los mitimaes y la mita. ¿Qué son los mitimaes? Son los colonizadores, los hombres que eran sacados de sus ayllus, o sea, de sus unidades familiares, de sus hogares, para ir a lugares recientemente conquistados, ¿no? Y sean colonizados. ¿Qué quiere decir, profesor, que ellos eran los colonizadores? O sea, ¿los sacaban de sus ayllus y los llevaban a lugares lejanos nada más? No. La función no solamente era desplazarlos hacia ese lugar o que vayan hacia ese lugar, sino también era colonizar, enseñar la cultura, enseñar la moral incaica, las formas de trabajo de los incas, la moral, vuelvo a repetir, ¿ok? Entonces, y claro, también se dice que habían tipos de mitimaes, como los mitimaes colonizadores, los mitimaes de castigo, ya te imaginas tú, de castigo, para los que se mostraban pues renuentes a aceptar la autoridad del Inca. También los militares, los mitimaes militares. Mitimaes colonizadores, mitimaes de castigo y mitimaes militares. ¿Ok? Bien, en la parte inferior dice que se expandió también el imperio con Pachacútec a través de conquistas pacíficas, negociación, ¿no? Y también se reconstruye el Cusco y el templo de Coricancha. El templo de Coricancha, muy bien.
Aquí, Pachacútec, el organizador, el transformador, el mejor inca de los gobernantes del Cápac Tincuna. Fue hijo de Huiracocha y de la colla Mama Runtu, ¿ok? Después de invadir el país de los Chancas, Cusi Yupanqui, que es Pachacútec, que es el príncipe, ¿ok? Antes de ser Pachacútec, fue aclamado y encumbrado como el nuevo Pachacútec, el transformador de la tierra. Emprendió campañas para conquistar y anexar reinos. Por eso se le llama la expansión inicial al periodo de Pachacútec. Expansión inicial. Emprendió la reconstrucción del Cusco. Tú has escuchado que el Cusco tiene la ciudad del Cusco, ¿no? El centro sobre todo del Cusco tiene la forma de un puma, ¿no es cierto? Dicen que esta forma de puma habría sido intencionalmente, ¿no? Diseñada, creada pues por Pachacútec, ¿ok? Se le atribuye la implantación de los mitimaes, o sea, de los colonizadores. Y como vino alguna vez en un examen, ¿no? A los mitimaes también los podemos encontrar con el nombre de Micma Cunas, ¿ok? Micma Cunas. Mitimaes o Micma Cunas. Micma Cunas, ¿correcto? Muy bien. Estableció la confiscación de tierras para el sol y el Inca, ¿ok? Ya el pueblo no tenía nada como propiedad. Todo pertenecía al Inca y al sol, ¿ok? Dividió al imperio en 4 suyos o regiones. Chinchaysuyo, la parte norte, ¿no? Lo que se conecta, lo que conformaba, por ejemplo, nuestra región actual, Lambayeque, Cajamarca también, ¿no? Llegaba hasta Ecuador y Colombia. El Conti suyo, el más pequeño, la costa central del Tahuantinsuyo. El Antisuyo, que pues llegaba o tenía como límite la parte de la selva alta, ¿no? La montaña, como se le llama a veces. Y el Collasuyo, que es la parte sur, la región de la llama. Estableció una red de funcionarios leales al Sapan Inca, el gran Inca, ¿ok? Por ejemplo, los Suyuyuk Apu. ¿Quiénes eran los Suyuyuk Apu? Los Suyuyuk Apu eran los jefes de cada suyo. Jefes de cada suyo. ¿Ok? Que eran parte del Consejo Imperial. Y este Consejo Imperial tenía por función asesorar al Inca. Asesorar al Inca. ¿Ok? También estaba otra autoridad conocida como Apunchik. Apunchik, que en algunos libros aparece como Apunchik o también llamado Tocricoc. Apunchik o Tocricoc. El Apunchik o Tocricoc, ¿ok? Era el gobernador de una provincia. Era el gobernador de un huamaní. La palabra huamaní en quechua es provincia, ¿no es cierto? Muy bien, quien gobernaba un huamaní o una provincia era el Apunchik, también llamado Tocricoc. Bien, y también allí como autoridad el Tucuyrricu, ¿no? Que también lo encontramos como Tucuyrricuy en algunos textos, ¿no? Tucuyrricoc, Tucuyrricuy. ¿Quién era el Tucuyrricuy? Era el supervisor, ¿ok? Era el que viajaba por el vasto imperio, no iba solo, tenía sus, digamos, acompañantes, ¿no? Trabajadores, que ya los vamos a mencionar. El Tucuyrricuy era el supervisor, repito. Se le considera o se le traduce el nombre como el que todo lo ve. También como ojos y oídos del Inca. El que todo lo ve, ojos y oídos del Inca. Pero no iba solo. El Tucuyrricuy tenía unos funcionarios menores. Una especie de supervisores menores. ¿Ok? Porque solo no iba a poder hacerlo, ¿no? Y se llamaban estos supervisores menores michus, como suena, michus,
¿Ok? ¿Quiénes eran los michus? Los michus eran los supervisores menores, que debían autoridad al tucuy y al inca, obviamente, ¿no? Bien, estableció el uso del quechua o runa simi como lengua oficial del Tahuantinsuyo. Posiblemente esto habría empezado, ¿no? Posiblemente, porque todavía está en estudios, ¿no? Posiblemente esto habría empezado en la Sierra de Ancash. Otros estudios nos dicen que el runa simi habría empezado mucho tiempo atrás, en Caral incluso, ¿no? Y también nos dicen que los incas no habrían hablado pues el quechua o runa simi desde el inicio, ¿no? Claro, lo correcto es decir runa simi, ¿ok? Porque quechua es el pueblo, en cambio runa simi es el idioma en sí, ¿no? Y runa simi significa boca del hombre. Entonces, runa simi es boca del hombre. Y profesor, si el runa simi no fue el primer idioma que hablaron los incas, ¿cuál habría sido? Habría sido primero el puquina, luego el aymara y luego el runa simi. Puquina, aymara, runa simi. Así habría sido el orden, ¿ok? Situaciones que se investigan todavía, ¿no? Muy bien, pero claro, aquí queda la idea de que Pachacútec fue el que generalizó, estableció el uso del quechua por todo el imperio. ¿Ok? Priorizó el culto al sol, levantándole templos en su honor y consagrándole vírgenes. ¿Ok? Entonces, aquí el sol se hizo en la práctica el dios más importante, el dios más importante en la práctica, ¿no? Templos en su honor y consagrándole vírgenes, vírgenes del sol, que eran mujeres llamadas también agyas, ¿no? Vírgenes del sol o agyas, preparadas en el Agyahuasi, también llamado Casa de las Escogidas, donde las mujeres llamadas mamaconas se encargaban de preparar a estas mujeres, ¿no? Que iban a servir al Inca directamente. Iban a servir al Inca y tenían por funciones, por ejemplo, hilar, ¿no? Que era algo importantísimo en aquel tiempo. Hilar para el Inca y para su panaca, para sus familiares cercanos, ¿no? Bueno, pues también nos dicen que en este Agyahuasi o Casa de las Escogidas o Vírgenes del Sol vivían unos hombres, ¿no? A los cuales los habían castrado. ¿Para qué? Para que no puedan despertar algún deseo físico, carnal, hacia estas Vírgenes del Sol, ¿no? Los llamados eunucos. Bien, Pachacútec sabía organizar y combatir a la vez. Fue menos sanguinario que sus antecesores. Por eso dice que también tuvo conquistas pacíficas, ¿no? Conquistaba pueblos tratando de no destruirlos. Pachacútec murió muy anciano, en 1471. Y su malqui, o sea, su momia, ¿no? Su cadáver, fue cuidada por su poderosa panaca, Atún Aillu. Entonces, Malki es la momia. ¿Y la panaca quién es? Es su grupo familiar directo. Ellos se encargaban de cuidar, ¿no? La panaca se encargaba de cuidar el Malki, la momia del Inca. ¿Correcto? Muy bien, avanzamos. Aquí, el Inca navegante. ¿No es cierto? El Inca navegante. Tupac Inca Yupanqui. 1471-1493. El más grande conquistador. ¿Ok? Antes de eso, y para explicar un poco más sobre la sucesión en el imperio de los incas, la sucesión siempre era por la línea de los varones, ¿no? Al inicio nos decían que la línea de sucesión siempre era de padre a hijo y así sucesivamente.
Pero ahora hay investigaciones que nos dicen que no siempre era así, sino que a veces se elegía entre los hijos, ¿no? U otros familiares, pero que sean los más aptos, los mejor preparados para gobernar. Es por eso que el Inca, cuando ya estaba en sus últimos años o de una edad muy avanzada, digamos así, ¿no? Eh, Practicaba un correinado, o sea, gobernaba junto a quien podría ser su sucesor, ¿ok? El príncipe heredero, ¿no? El Auqui, ¿no es cierto? Muy bien, entonces que quede eso como una idea. No siempre era de padre a hijo y así sucesivamente, sino a veces se elegía entre los hijos o otros familiares, pero el mejor preparado para gobernar. ¿Y cómo sabían que era el mejor preparado para gobernar? Haciéndolo correinar junto con el Inca. ¿Ok? Bueno, dice allí Tupac Inca Yupanqui, ¿no? Conquistas en el norte, Cajamarca, Chachapoyas, Reino de Chimú y Quipo. Expediciones marítimas a las islas del Océano Pacífico, ¿no? Este personaje habría llegado a las Islas Galápagos, habría llegado a la Polinesia, por eso se le llama el Inca navegante. Además, hay quienes afirman que Tupac Inca Yupanqui habría llegado a la Antártida, ¿ok? O Antártica, que es aceptado también. Con los Chincha, ¿qué pasó con los Chincha? Una alianza. Con los Chincha no hubo enfrentamiento, no fueron a las armas. Con los Chincha fue una situación que pasó por la negociación, ¿ok? El señor de Chincha, muy importante para tal cultura, se sometió pacíficamente al pueblo inca. Claro, con la condición especial de que él, el propio señor de Chincha, iba a ser colocado y tratado como la nobleza. ¿Ok? Muy bien, los Chincha, los mejores navegantes, ¿no? Construye Sacsayhuamán, que representa la cabeza del puma, ¿no? Sacsayhuamán sería la cabeza del puma. Muy bien. Entonces, no lo olviden, es el Inca navegante. ¿Ok? El Inca navegante. Muy bien. Que habría llegado a Galápagos, a la Polinesia y a la Antártida o Antártica. ¿Ok? Muy bien. Un mérito, ¿no? Con vía, con naves, ¿no es cierto? Rústicas y con e impulsados por el viento, lograr esas distancias pues era algo muy meritorio, ¿no? Pero claro, tenían que dominar muy bien las fuerzas de la naturaleza para poder hacer eso, ¿no? Tupac Yupanqui fue el mayor conquistador y verdadero organizador del Tahuantinsuyo, o Imperio de los Cuatro Lados. Su reinado se extendió entre 1471 y 1493, el cual se agregaron al poderío inca, ¿no? En el cual se agregaron al poderío inca inmensas regiones, llamado el Alejandro Magno o el Alejandro el Grande del Nuevo Mundo, también el Inca navegante. Para José Antonio del Busto, un historiador, ha concluido que Tupac Yupanqui navegó hasta la Polinesia. Polinesia es un conjunto de islas en el Océano Pacífico, ¿no? Organizó su imperio en cuatro suyos, lo organizó, ¿ok? De alguna manera continuó pues con lo hecho por Pachacútec. Repartió tierras y administró justicia. Estableció una última clase social, los yanaconas, los sirvientes perpetuos. ¿Ok? Su condición era hereditaria. Si alguien nacía en un hogar de yanaconas, seguía haciéndolo y así sucesivamente, ¿no? Huayna Cápac. Huayna Cápac. 1493-1525. Culminó la expansión incaica. ¿Ok? Tupac Inca Yupanqui
y Huayna Cápac son los incas del apogeo, del mejor momento, como hemos dicho. ¿Ok? Huayna Cápac era conocido como el Mozo Poderoso. Máxima expansión del imperio con este señor. ¿Ok? Base militar en Tomebamba o Tumibamba, Ecuador, ¿no? Dice en la parte superior, sublevación y sometimiento de los pueblos del norte y otras etnias. Frontera en el río Ancasmayo, en la actual Colombia. Su sucesor fue Ninan Cuyochi, quien murió de enfermedad, probablemente la viruela, ¿no? Probablemente. ¿Ok? Bien, al final de su reinado apareció un surto de viruela y la llegada de los españoles. Su hijo Huáscar quedó al mando de la ciudad de Quito. ¿Ok? Bien. Termina la expansión incaica en el norte, Ancasmayo, como allí lo estamos viendo. Entonces, con Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac se acaba el apogeo, se acaba la mejor época que vivían o que vivió el Tahuantinsuyo. Técnicas de conquista. Luego de nuevos preparativos bélicos, ¿no? Para el combate, para ir a las armas, se aumentó el ejército. Las experiencias enseñaron nuevas y más eficaces métodos de lucha y de imposición. ¿Ok? Un ejército organizado, con unidad de mando y una organización política bien estructurada, aseguraba las victorias. Qué ironía, ¿no? ¿Y por qué no pudimos hacer nada cuando llegaron los españoles? Por el hecho de que la sociedad andina no solo era inca, pues. La sociedad andina tenía muchos pueblos y muchos de estos pueblos no estaban a favor de los incas. Y vieron en los españoles, de manera equivocada, claro, la oportunidad para recuperar lo suyo. Al final, incas y otros pueblos del mundo andino fueron sometidos por los españoles, ¿no? Que si algo tenían como virtud era el arte de la negociación, eran muy hábiles para la negociación, ya venían de años y años de guerras, conflictos, etcétera, ¿no? Mientras que los incas, no. Tenían experiencia en la guerra, pero con diferentes códigos de guerra, ¿no? El español no le importaba nada, mataba a diestra y siniestra nada más, ¿no es cierto? El andino no, el andino respetaba los códigos de guerra. Muy bien, sigamos. Los incas, de forma pacífica, enviaban embajadas a los pueblos pidiendo unirse al imperio, como los chinchas que se unieron al imperio, con la condición de que el señor de Chincha sea parte de la nobleza. Cuando los pueblos se resistían, los incas enviaban sus ejércitos y los sometían haciendo uso de la fuerza. Castigaban violentamente a los rebeldes y los cabecillas eran torturados, ahorcados o decapitados y sus cuerpos quedaban colgados, ¿no? Incluso hay textos que nos hablan de cárceles también, de prisiones. Incluso nos hablan de que los sacaban del territorio, ¿ok? Como castigo también, ¿no? Muy bien. Como una especie de destierro, ¿no? Muy bien, era también una pena impuesta. Los incas, para someter a los pueblos, establecían alianzas matrimoniales, matrimonios arreglados, entre los caciques, que eran los de la nobleza, y las hijas o concubinas del inca. Los caciques eran la nobleza de los pueblos conquistados, pacífica o violentamente, ¿no? También era habitual que el cacique entregara a sus hijas o esposas al inca, las cuales iban a formar parte de su harén, ¿no? De las esposas que tenía el inca. Tenía esposas, tenía concubinas también el inca. Una sociedad machista, pues, ¿no es cierto? La acumulación y distribución de productos diversos. El prestigio
religioso, social y cultural. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar en esta primera parte. Viendo pues ideas sobre el imperio incaico. El imperio que sintetizó a los pueblos preincas. Que cogió lo más importante de cada pueblo preinca para convertirse en el gran imperio que conocemos. Un abrazo, nos volvemos a reencontrar.